vimos el tipo de cambio y le preguntábamos en el bloque anterior a Juan Carlos Junio si hay sectores que también presionaron a la devaluación, o hubo sectores que presionaron a la devaluación allá por 2001, cuando la Argentina finalmente terminó devaluando en aquellos días de Reyes de 2002. ¿Hubo presión? Sí, lo hubo, solo que está claro que había un marco político y general de desmadre, de descontrol absoluto que estalló en aquellos nefastos días del 20 y 21 de diciembre, cosa que ahora no hay porque hay un gobierno que tiene una fuerte conducción política y una fuerte iniciativa. Pero, por ejemplo, el megacanje y todas esas operaciones de último momento, de caballo bajo la presidencia del gobierno de la Alianza y de la Rúa, eran operaciones que en definitiva respondían a esos sectores poderosos económicamente que veían como salida siempre el crecimiento del endeudamiento del país y, en fin, la potenciación del crecimiento para resolver una situación totalmente desfavorable de balanza de pagos. Y entonces ese mecanismo finalmente era un sinfín que terminó de explotar, que aumentó nuestra deuda y que tuvo como corolario el default económico, financiero, y lo peor de todo fue el default político, o sea, el desastre a que llevaron a nuestra sociedad, a la mayoría de nuestro pueblo. Precisamente, volviendo a hoy, si me permitís, ahora también hay situaciones, sectores como esos, que lo hacen como entonces con un fin de multiplicar todavía aún más sus ganancias. Por ejemplo, la sociedad rural, que siempre habla de devaluación, yo suelo decir que es el fundador del partido devaluador desde mediados del siglo XIX, ya que tiene sus stocks granarios, que los cobran obviamente al cambio oficial, porque así debe ser, y si hay una devaluación, lo que tienen a 8.50, de un día para otro les vale 10 pesos. Por lo tanto, siempre están presionando y exigiendo devaluación. Y el tema del mercado ilegal es otro artificio clarísimo para empujar hacia la devaluación y hacia la zozobra de la sociedad. Porque a lo que habían llegado hace 2 meses es a llevar a la sociedad y a una buena parte de los medios de comunicación monopólicos a la siguiente lógica. El dólar verdadero es el ilegal, 15.90. El dólar oficial es ficticio, 8.50. Por lo tanto, lo que hay que hacer es arrimar el oficial al ilegal. Y eso es una devaluación. En realidad, todo eso era una mentira, era un verdadero sofisma porque partía de una base falsa y desde allí se construía una realidad. Y lo que acaba de hacer el gobierno nacional con gran autoridad es desinflar ese sofisma, poner las cosas en su lugar, y creo que ahora tenemos una situación mucho más equilibrada, dominada y justa. Y además no solo importan esos grandes especuladores que recién decía Ernesto en el diálogo con vos, sino hay muchísima gente de a pie que fue empujada a comprar dólares a 15.50, 15.80, convencida de que iba a llegar a 20. Esa gente está siendo perjudicada por esta gran mentira. Ahora, Junio, a mí me queda la gran duda de qué es lo que perjudica más, ¿no? Porque cuando uno tiene un tipo de cambio elevado, digo, en cualquier lugar del mundo, no solo en Argentina, siempre se han generado crisis muy profundas que los trabajadores le terminan pagando con el desempleo, en la mayoría de los casos. Digo, no vivimos en un mundo comunista, vivimos en un mundo capitalista, salvo algunos países. Y el capitalismo tiene esas condiciones, digo, las famosas reglas del mercado. Digo, más allá de que cada estado pueda poner las suyas, vivimos en un mundo globalizado y esto hace que lo que se gana por competitividad, lo que yo siempre digo, en la economía todo se paga, la historia es quién lo paga. Y el costo muchas veces termina pagando con el empleo el trabajador, y el trabajador sin empleo, el dólar le cuesta muchísimo, el peso le cuesta muchísimo, todo le cuesta muchísimo. Digo, si la devaluación del 2001 fue provocada, porque después, en 2002, 2003, hubo una gran recuperación del empleo, de la economía, digo, hubo no todas las devaluaciones así parecen malas, pero algunas no son tan malas. Digo, al menos le dan un poco de aire a la economía para seguir subsistiendo. Sí, estoy de acuerdo en que
todo depende en economía a quién se beneficia y a quién se perjudica. Sí, yo le decía quién lo paga y quién no, ¿no? Sí, Digo, quién lo paga y quién no, estoy de acuerdo, efectivamente. Porque la riqueza es primero hay que crearla, obviamente. Nosotros vivimos en un proyecto, en un proceso los últimos 10, 12 años de fuerte crecimiento de la riqueza. Si no hay riqueza, ahora una vez que está creada la riqueza, el problema es quién se queda con esa riqueza. Y eso, por eso siempre eso es una cuestión de disputa. Muy bien. Usted decía, vivimos en una economía de mercado. El problema es si el Estado, que es administrado por un gobierno democrático elegido por el pueblo, se somete a las reglas del mercado, que el mercado es una palabra que expresa a núcleos de poder. El mercado no es también una abstracción, sino que son núcleos de poder que manejan ese mercado. Es aquello del tiburón y la sardina. El mercado es el tiburón. El problema es si el gobierno nacional y el Estado nacional se subordina a esos poderes, o desde el poder del Estado nacional, que es un poder legítimo en términos políticos, se actúa en beneficio de las grandes mayorías sociales y que el propio Estado vaya acumulando riqueza, fortaleciéndose, y desde allí se pueda distribuir. Porque la única verdad es que en las economías donde domina el mercado, la riqueza se distribuye muy mal, se concentra en núcleos muy minoritarios, como ocurrió en gran parte de la historia política y económica en la Argentina. Yo creo que aquí, ahora, nosotros tenemos un gobierno que, en el marco del capitalismo, como usted decía, tiene una actitud de búsqueda de distribución de la riqueza y no de sometimiento al mercado. Y claro, en ese marco tiene que hacer todo tipo de equilibrios, y puede ser que en algún momento se apele al mecanismo de la devaluación. No siempre efectivamente es mala. Es más, ahora el Estado Nacional tiene una política de manejo de la valoración del peso con respecto al dólar, sí, de flotación, que es la flotación. Sí. Es una política posible. Alguno puede decir que tiene que ser un poco más severa. Ahora efectivamente se devalúa Brasil más de lo que habitualmente devaluaba, y a nosotros nos genera un problema de competitividad con nuestro socio principal. Por lo tanto, es lógico que haya un debate que hacer con eso, pero opino que porque haya este problema en Brasil, que muchos por otra parte dicen que es circunstancial porque acaba de haber elecciones, no cambió el gobierno, por suerte, para mi opinión, habrá que ver en definitiva nuestra nueva fase que hace Brasil, pero por lo tanto creo que es un instrumento de política económica. Lo que pasa que yo enfaticé en lo del gran partido devaluador porque la historia argentina en general demuestra que ese gran partido devaluador es un partido minoritario y que tiende a succionar riqueza de las grandes mayorías vía devaluaciones monetarias. Para la Argentina, históricamente, ¿no tuvo un problema de déficit fiscal enorme? Más allá de los pagos de la deuda, que como usted bien decía, en los 90 llegó a ser el 165% del PBI, y ahora la deuda exigible en dólares es del 8%, y eso más allá de los próximos años, que el año próximo, precisamente en 2015, es un año con vencimientos importantes y va a ser un año de ajuste en la Argentina, ya con el solo hecho de la deuda que hay que pagar. También es cierto que hay un déficit fiscal histórico en la Argentina, donde da la sensación que siempre se gastó más de lo que se tenía o más de lo que se podía. La Argentina ahorró poco, siempre históricamente, y siempre se endeudó. La salida la tuvo por el gran endeudamiento, y después la solución a eso fue siempre una devaluación. ¿Cómo ve la Argentina de 2015? ¿Cómo ve el último año de Cristina Kirchner al frente del gobierno? Por lo pronto no lo veo ajustando, porque no está... No, ajuste, le digo que si usted tiene que pagar una deuda importante, no va a tener menos plata para... bueno, está bien, sí. No, porque la palabra ajuste para nosotros es una palabra maldita, y creo que tiene que seguir siendo una palabra maldita, porque ha sido... usted se refiere a pagarle menos a los maestros, exactamente, sacarle plata a los jubilados. Que es lo que ocurrió durante décadas, no es que es un artificio mío, es lo que ocurrió. Yo creo que efectivamente tenemos un año de fuertes vencimientos, pero también creo que en relación al crecimiento, o sea, al Producto Bruto, volvemos sobre lo mismo, porque el tema de la deuda externa
como usted sabe muy bien, hay que verlo en relación a algo que es el crecimiento, que es la producción de bienes y servicios, que es el Producto Bruto. En la Argentina, ese proceso, yo creo que en el 2003 va a retomar una senda de crecimiento. Es un gobierno que sigue creyendo en las políticas activas, en políticas procíclicas, está lleno de medidas en medio de esta crisis internacional que en general la oposición de derecha neoliberal trata de subestimar deliberadamente la crisis internacional con vistas a echarle la culpa de todas las dificultades que hay al gobierno nacional. Eso es francamente un error gravísimo o una actitud política que no es justa, no es apropiada. Yo creo que con las medidas que el gobierno está tomando vamos a tener un 2003 con un crecimiento que va a ser respetable, digamos, va a ser respetable. De forma tal que toda esa... Y en cuanto al tema del déficit, hay que señalar que a lo largo de muchísimos años, durante esta década, durante estos 11 años, el país pudo estar sin déficit fiscal porque tenía las cuentas del Estado en una situación de muchísimo desequilibrio que históricamente. Y en cuanto al gasto, el tema del gasto y el no ahorro, yo diría dos cosas, Horacio. Por un lado, el país ahorró una barbaridad. ¿Por qué? Porque si nosotros debíamos 100 pesos, 100 dólares, y ahora debemos 40, evidentemente es porque ahorramos plata para poder pagar esa deuda, más allá de la punción grande que hizo Kirchner cuando se negoció la deuda.